Diario Amanecer, lo nuevo en periodismo. Adquiere tu periódico en el Estado de México. Uno, periodismo crítico y veraz. Adquiérelo en tu puesto de periódicos, brindándote información día con día. 1+1, periodismo crítico y veraz. Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Cambiando de Tema. Vamos a iniciar con toda la información de este viernes 14 de enero. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esta controvertida discusión que hay entre el Instituto Nacional Electoral y el gobierno federal. También vamos a platicar sobre vamos a hablar también sobre esta Asociación de Control de Armas que nominó a Marcelo Ebrard como persona del año 2021. Vamos a tener con nosotros también a nuestro reportero de urbano, Raúl Ruiz, quien nos va a platicar qué es lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. También estará don Roberto Meléndez, don Bobby Meléndez, para hablarnos de los temas de seguridad. Vamos a una breve pausa y regresamos. Bueno, pues ya regresamos con la información. Resulta que el día de hoy, en conferencia de prensa matutina, donde pues estuvo presente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues dio a conocer que a pesar de los cuestionamientos que ha hecho el Instituto Nacional Electoral sobre esta propuesta que ha hecho el gobierno federal para reducir los gastos y que se pueda obtener los recursos necesarios para llevar a cabo esta consulta de la revocación del mandato, pues dijo el secretario de Gobernación que no habrá más recursos, que el INE tendrá que trabajar con estos ajustes y pues que a final de cuentas se trata de un ejercicio democrático que no está a discusión y que se debe llevar a cabo, ya que se trata de un mandato constitucional. Mencionó pues que el gobierno federal es respetuoso de la libertad que tienen los consejeros del INE, como el consejero presidente, de manifestar lo que crea conveniente, pues en relación a estos ajustes presupuestales que ha propuesto el gobierno federal. Pues ya el día de ayer, el consejero presidente del INE pues mostró su no agrado por esta propuesta que ha presentado el Ejecutivo Federal y pues la ha demeritado. Ha dicho que se trata de una propuesta carente de sustento técnico. En otros temas, el día de hoy también en la conferencia de prensa mañanera,
la actividad económica pues se va a mantener y no habrá desaceleración económica. Esto es lo que dijo el secretario de Gobernación ante estos cuestionamientos sobre si habría, a causa de la pandemia de esta nueva variante de Omicron, habría cierre de actividades económicas. Pues el secretario mencionó que no habrá cierre a la actividad económica en nuestro país, que se va a mantener y que por lo tanto no habrá desaceleración económica. También mencionó que aunque el aumento de casos por COVID-19 ha aumentado, pues no ha aumentado el número de hospitalizaciones. Por lo tanto, pues se mantiene estable el número de defunciones a causa del COVID-19 aquí en México. Por otro lado, bueno, pues estuvo la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, quien explicó sobre estos permisos de incapacidad para los trabajadores a causa del COVID-19. Mencionó que el periodo de incapacidad se trata de 7 días, sin embargo, pues existen nuevos lineamientos para las personas que están infectadas de este virus y que en los próximos días se darán a conocer estos nuevos lineamientos para los permisos COVID. También habló sobre la realización de las elecciones de dirigentes del Sindicato de Petróleos Mexicanos, donde pues la Secretaría del Trabajo validó 32 comicios y se repetirá este proceso en 4 estados. En 4 estados por algunas dudas que ella mencionó, se llaman razonables. Afirmó que el centro laboral recibió 772 inconformidades y que ya se concluyeron todas las resoluciones y ya se resolvió. Por un lado, validar los resultados de 32 de las 36 secciones y se decidió reponer el proceso en 4 secciones. Y bueno, pues por último hablaron de la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, que bueno, afortunadamente sigue bien, sigue evolucionando, fue lo que dijo el secretario de Gobernación y como lo hemos podido observar, ya el día de ayer, también por la tarde, está coordinando los trabajos del gabinete federal y también sostuvo que seguramente en los próximos días ya se presentará a las conferencias de prensa matutinas. Por lo pronto, bueno, pues esa es la información de la conferencia de prensa matutina del presidente. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Vamos a platicar con Raúl Ruiz, nuestro reportero urbano, quien nos va a platicar qué es lo que está sucediendo ahorita en el municipio de Naucalpan y pues otros temas bastante importantes para los que vivimos en esta gran ciudad. Bueno, pues amigos, ya estamos de regreso y bueno, como les mencionaba, vamos a platicar con Raúl Ruiz para que nos informe qué es lo que está sucediendo en este municipio del Estado de México. Muy buenas tardes, Raúl, ¿nos escuchas? Berenice, buenas tardes a tu auditorio. Te informo que me encuentro en estos momentos en inmediaciones del Palacio Municipal de Naucalpan, donde cientos de personas se dan cita para realizar su pago de impuestos, como es el predial y el agua. Te quiero comentar que luego del cambio de administración, ahora con la llegada de Angélica Moya, pues la actual alcaldesa pospuso este cobro hasta el día de hoy, 14 de enero. ¿Cuál es la finalidad? Pues ver en qué condiciones dejaron las arcas, cómo se realizaron los trámites durante la administración de la morenista Patricia Durán Reveles. Te quiero comentar que la gente
platicamos con ella y nos decían que pues durante las fiestas de fin de año pues apretaron ese dinerito, lo guardaron para cumplir con sus pagos de impuestos, porque pues desafortunadamente la situación económica es grave. Entonces, derivado de ello, pues la gente se dio cita para realizar su pago, pero bueno, pues tuvieron que esperar. Si están formadas desde muy temprano para cumplir con el pago de impuestos. Platicando con la gente del municipio, con policías, con bomberos, pues ellos lo que piden es pues ya cobrar, que ya tienen la necesidad de percibir todos los adeudos que quedaron pendientes, así como las prestaciones, pero pues ellos se sienten con la esperanza de que ya con el cobro de los impuestos, bueno, pues ya se regularicen los pagos, pero también están con la preocupación de que dicen que pues con estos recursos pues también se van a pagar a tanto proveedor que quedó pendiente, porque nos platicaban que durante la administración de la exalcaldesa ahora Patricia Durán Reveles, pues no se contaban con los insumos, que todo ese tipo, todos esos recursos pues se desviaron para otras cosas, y durante su administración pues carecieron de lo más básico, como son los insumos, gasolina, equipo. Entonces pues es la situación que impera ahorita. La gente pues está cumpliendo con sus pagos de impuestos, pero pues los empleados pues aún no ven para cuándo se les vaya a liquidar los adeudos. Eso es por una parte. Por otra parte, te quiero decir que hicimos un recorrido por diferentes alcaldías y municipios del Estado de México, y lo que estábamos teniendo pues ya sucedió. Ya el combustible, la gasolina magna ya superó los 22 pesos en algunos establecimientos. Está en 22.19, en tanto la premium está en 23.19 y el diésel a 22.39. Te quiero comentar que con esta escalada de precios en combustibles, bueno, pues los abusos de los comerciantes pues están a la orden del día. Han incrementado los precios de los alimentos como ellos han querido, y pues ni modo. El que tiene que pagar los platos rotos, como siempre, es el consumidor final. Es la información que tenemos, Berenice. Pues muchas gracias, Raúl, y efectivamente pues el día de hoy, bueno, ya desde hace más bien un par de semanas se ha incrementado el costo de los productos de la canasta básica. El limón, pues por ahí ya hay hasta memes del tema del limón, que ha subido hasta los 80 pesos el kilo. Y no se diga el pollo por ahí también estábamos observando más de 120 pesos el kilo de pechuga, por así decirlo. Y otros alimentos que también han incrementado su costo, Raúl, y sí. Ahorita el tema de la gasolina que nos estás mencionando, que seguramente va a impactar en todo lo demás. Así es, desgraciadamente esta situación afecta a los que tienen menos recursos, Berenice. Así es, ahí tiene usted las pechugas que pues ya ni para pechuga, que es uno de los productos que más se consume en las familias mexicanas. El limón ni se diga, 80 pesos el kilo, y pues varios alimentos que ya aumentaron desde hace un par de semanas al día de hoy, han ido en aumento poco a poco. Muchísimas gracias, Raúl, pues seguimos en comunicación, que tengas bonita tarde. Gracias, Berenice, buenas tardes. Bueno, pues vamos a continuar con la información del día de hoy. Pues resulta que el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard Casaubon, recibió este reconocimiento el día de ayer por parte de la Asociación de Control de Armas, quien nominó a Marcelo Ebrard como persona del año 2021. Y esto, bueno, pues ustedes recordarán esta demanda que interpuso el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores a aquellas empresas armeras de los Estados Unidos, y pues esto ha generado gran beneplácito en algunos países participantes de esta asociación de control de armas.
Y pues el secretario de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter, a través de su cuenta de Twitter, pues informó este reconocimiento por parte de esta asociación, que es una organización civil estadounidense, y que está reconociendo justo esta demanda que interpusiera en el 2021 México contra productores y distribuidores de armas, a quienes, bueno, las autoridades mexicanas han acusado de ser omisos y permitir el tráfico de armamento. Y bueno, pues en este Twitter el canciller menciona: tengo el gusto de informarles que el gobierno de México ha ganado el reconocimiento 2021 de Arms Control Association por, muy bien por el equipo jurídico de la Cancillería por la demanda contra la industria de armas y a quienes votaron por México para hacer posible. Buenísimo, fue lo que dijo a través de su cuenta de Twitter el canciller Marcelo Ebrard. Y bueno, pues resulta que será en otro tema, bueno, pues será en la primavera cuando inicie el proceso de venta de Banamex. La directora global de Citigroup, Jane Fraser, indicó que el proceso de venta de Banamex comenzará en la primavera y que se espera que sea una transacción sin mayores complicaciones. Pues así las cosas con este tema de la venta de Banamex. Ayer el presidente pues esperaba que los empresarios mexicanos pusieran los ojos en esta empresa y que regresaran esta inversión aquí a nuestro país. También dijo que habrá la oportunidad de regresar la salida de capitales a nuestra compañía. Esta es la decisión final de nuestra salida de los mercados. Esto fue lo que dijo la directiva. Fraser pues destacó que en México se tiene un mercado receptor de inversiones globales, con lo que Citigroup reforzará su estrategia para enfocarse en la banca institucional, esto sin dar mayores detalles sobre el monto que busca obtener por su negocio en México. Lo que sí dijo es que la expectativa de esta empresa es que en México sea un mayor receptor de inversiones globales y de flujos comerciales en los próximos años. Dijo: nosotros mantenemos la forma significante la licencia local del banco e invertimos para obtener retornos más altos para nuestra institución. Pues esta es la información que está dando esta directiva de Citigroup, Jane Fraser, sobre esta venta de Banamex. Y bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos. Vamos a platicar con don Bobby Meléndez sobre pues este tema, digamos que controversia que existe entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral y otros temas. Buenas tardes, don Bobby, ¿cómo está? Muy bien, Bere, muy buenas tardes. Buenas tardes, pues aquí ahora sí para platicar con usted qué está pasando, si continúa esta digamos que discusión entre el Instituto Nacional Electoral y pues el Poder Ejecutivo de nuestro país. Así es, Bere, pues esto parece que no tiene un fin, o al menos no se ve un fin pronto, en virtud de que ambas partes, pues el gobierno federal a través de Gobernación y también partidos políticos de Morena insisten en que sea el INE que lleve a cabo un nuevo ajuste de su presupuesto, recorte de salarios, gastos de papelería, en fin, gastos en todos sentidos, con lo que se refrenda otra vez su posición de que el objetivo del gobierno federal es terminar con el INE y que sea Gobernación la que maneje
como anteriormente sucedía, las elecciones. Muchos de los magistrados del INE sostienen que el gobierno o el gobierno federal no tiene por qué intervenir en asuntos de salarios o gastos que realiza el instituto, los cuales han sido comprobados año con año, en virtud de que pues no pueden ya limitarse tanto, toda vez que recordaron que en principio se les redujo su presupuesto en 4,000 millones de pesos, que ellos están en la mejor disposición de llevar a cabo la revocación de mandato. Simplemente ellos lo que quieren es contar con los recursos suficientes para llevar a cabo dicha consulta. En tanto, el gobierno insiste en que sea el INE el que debe de pagar todos los gastos inherentes a la consulta de revocación de mandato, la que se estima podría efectuarse en abril próximo, siempre y cuando el INE cuente con los recursos económicos suficientes para instalar, entre otros asuntos, 161,000 casillas. Además, debe de capacitar a personal especializado en la atención de las mismas, papelería, en fin, gastos de arrendamiento de inmuebles para colocar las casillas y otros gastos que no contempla el gobierno federal, representado por Hacienda y Gobernación, en virtud de que esto pues de realizarse sería una consulta de cuarta o quinta categoría, no de primera calidad, como se establece en la Constitución, donde se señala que una consulta de este tipo debe de contar con los recursos suficientes, como cuando se hizo la pasada contienda electoral, cuando fue electo presidente el licenciado López Obrador. Ay, pues sí, don Bobby, de hecho, en un ratito, pues ya aceptó tomarnos la llamada el maestro Donaciano Muñoz Loyola, quien es el vocal ejecutivo de la Junta Local Electoral en la Ciudad de México. Nos va a platicar un poquito más de este tema. La verdad es que un tema bastante controvertido, ya ha escalado bastante. Vamos a ver qué sucede, porque pues finalmente se tiene que organizar esta consulta y parece ser que los recursos no alcanzan. Pues todo indica que no van a alcanzar, y por lo tanto, o sea, como en un principio se decía, el objetivo del gobierno federal es que fracase el Instituto Nacional Electoral y que sea Gobernación la que nuevamente tome la rienda de las elecciones, y por consiguiente pues los resultados están en duda, ¿no? No, pues ya tenemos este experimento, ya digo, bueno, pues para quienes vivimos aquel momento de la historia en que la autoridad que se encargaba de regular las elecciones era Gobernación, pues no era una muy buena experiencia, no muy legítima experiencia, y tal pareciera que el desaparecer este tipo de órganos, de organismos autónomos, podrían pues regresarnos a estas épocas. Sin embargo, pues no estamos viendo que se esté haciendo un planteamiento diferente de mejorar las condiciones de estos órganos autónomos. Por el contrario, parece ser que es desaparecerlos, es que pues el propio Poder Ejecutivo nuevamente tenga injerencia sobre los temas electorales. Así es, Bere. No hay que olvidar las elecciones de 1988, donde si usted no mal recuerda, se cayó el sistema cuando don Manuel Bartlett Díaz era secretario de Gobernación, ahora flamante director de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces se estaría corriendo el riesgo de volver a aquellos tiempos y donde Gobernación, pues de una u otra forma, pues manipule los resultados electorales y gane quien ellos quieran, como sucedió en aquel tiempo donde la disputa estaba entre
entre el expresidente Carlos Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cárdenas, que muchos aseguran que Cuauhtémoc ganó las elecciones, pero debido a la caída del sistema, de la famosa caída del sistema, pues se le dio el triunfo a don Carlos Salinas de Gortari. Así es, don Bobby, pues no queremos desconfiar de este gobierno. Finalmente sabemos que perfectamente que pues la bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador es acabar con la corrupción, es erradicar ese tipo de prácticas, pero desafortunadamente no todos en Morena, no todos en el gobierno federal piensan de la misma manera. Entonces, bueno, pues finalmente esta posibilidad existe. Este riesgo existe del abuso del poder, del control centralizado de este tipo de institutos y de instituciones que son totalmente autónomas y ajenas al poder ejecutivo. Así es, y un ejemplo muy claro lo constituye lo de la maestra Delfina Gómez, ahora al frente de la SEP, ya que se acreditó que efectivamente cuando fue presidenta municipal de Texcoco, recibía, entre comillas, voluntariamente el 10% del salario de los trabajadores. Se ha acreditado este delito con la multa que le impuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Sin embargo, pues todo parece que ahí va a quedar, ya que la Secretaria de Educación Pública pues sigue elaborando como si nada, no obstante que se acreditó, se cometió un delito electoral que debe de ser sancionado, y quien resulte responsable de igual forma debe ser sancionado, pero sin embargo pues no hay sanción, no hay nada, y solo quedó en una simple multa. Y ya es un delito, ya los delitos electorales, por palabras del propio presidente, son delitos graves, don Bobby. Así es, ¿no? Pero pues aquí no pasa nada, entonces hay que esperar a ver qué es lo que sucede, cómo evoluciona esto. Sí, don Bobby. Pues y a ver qué dice la maestra, ¿no? Claro. Que a la fecha no ha declarado absolutamente nada. Sí, a ver cuál es la explicación que da pues la maestra, la actual secretaria de Educación de nuestro país sobre estos temas que bueno, son prácticas que se vienen arrastrando desde hace muchos años. Así y es. Que pues incluso muchas de estas prácticas están documentadas en investigaciones, en libros, en fin, don Bobby, pero pues parece ser que sigue pasando, sigue sucediendo. Pues todo quedará en la impunidad y vamos a seguir adelante a ver qué sucede, ¿no? Así es, don Bobby. ¿Alguna otra cosa que desea agregar? Pues nada más que anoche y hoy por la madrugada concluyeron 3 cateos que hubo allá en el puerto de Acapulco, de bienes inmuebles de lujo, por cierto, que se presume son propiedad de Julio César Serna Chávez, que fue jefe de gabinete del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera de Espinosa. En conjunto, estos 3 inmuebles, uno de ellos en Punta Diamante, que alcanzan un valor comercial estimado en 40 millones de pesos. Estos 3 bienes inmuebles se suman a los otros 3 que a fines de año le fueron decomisados también exadministrador de la Central de Abastos, y la investigación sigue tanto en Guerrero como en la Ciudad de México. Cabe destacar que los inmuebles están a nombre de la esposa de Julio César y del chofer de imagínese un chofer con una residencia en Punta Diamante. Ay, don Bobby, no, pues, y bueno, sobre todo el tema del vínculo de... Cuando menos. ¿Mande, don Bobby? Bueno, hubiera empezado para ir a vacacionar unos días por allá, ¿no? Sí, de eso estábamos platicando hace un rato, don Bobby, que por lo menos un ratito irnos ahí una semanita ahí a vacacionar. Sí, ahora esperemos que no dejen en el abandono estos bienes como comúnmente ocurre cuando el gobierno decomisa algunos bienes inmuebles y siguen ahí en lo que sigue el litigio, siguen abandonados. Ya cuando los quieren vender o rematar, pues ya son ruinas. Y eso se ve mucho en el ámbito federal, cuando les decomisan bienes inmuebles a narcotraficantes, que lo que dura el proceso, pues los bienes ahí siguen.
o luego finalmente terminan en la cosa esta que se llama para devolver al pueblo lo robado, que ya ve que lo robado se lo estaban también robando algunos funcionarios. Es que lo robado de lo robado, don Bobby, es para... Que roba ladrón. Ladrón que roba ladrón. Pues, tiene 100 años de pues parece ser, no sé cómo dice el asunto, ¿verdad? parece ser que aplica, porque pues sí, no hay como mucha claridad en ese tema de devolver. Dice, ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. Así es, don Bobby. Usted quiere robar una residencia de esas. No, yo no quiero robar, don Bobby, yo digo honradamente, tranquila y feliz. Pero sí que nos la presten, don Bobby. Pero mejor nos vamos a Huastepec. Mejor nos vamos a Huastepec, pero si no la pueden prestar, bueno, pues digo. Así ¿no? es. Sí. Pues que las pongan en renta. En renta de fines de semana. Lo que hay, seguimos pendientes. Gracias, don Bobby, muy bonita tarde. Gracias a ustedes y buenas tardes. Buen provecho. Hasta mañana, gracias. Bueno, pues ahí está la información y vamos a tener en la línea, como les comentaba, al maestro don Naciano Loyola, quien nos va a platicar de esto, de lo que está sucediendo en el Instituto Nacional Electoral, de qué es lo que está pasando pues con estos recursos. ¿Qué va a pasar? Va a haber recursos para esta consulta de la revocación del mandato, no lo sabrá. En fin, bueno, pues ya como lo dijo esta mañana y lo ha dicho, como lo ha dicho esta mañana el secretario de Gobernación y lo ha dicho reiteradamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que revocación del mandato habrá porque es un mandato constitucional. Entonces, bueno, vamos a ver en qué condiciones se va a dar esta consulta. Bueno, pues vamos a un pequeño... ya lo tenemos en la línea, al maestro don Naciano. Buenas tardes, maestro, ¿nos escucha? ¿Qué tal, Berenice? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Gracias, pues aquí platicando con el auditorio, con la audiencia, qué está sucediendo con el INE, qué va a pasar con esta discusión que está con el Ejecutivo Federal con respecto a los recursos para la consulta de revocación del mandato. Sí, bueno, pues le comento, Berenice, lo que el Consejo General del INE aprobó hace unos días, el día miércoles, fue la disposición de un ahorro adicional de los recursos que tiene a su disposición, esto por un mandato del Tribunal Electoral, un ahorro adicional de 64 millones de pesos, lo que sumados a lo que inicialmente se tenía identificado para la organización de la revocación del mandato, que eran 1.503 millones de pesos, da un total de 1.567, que es el ahorro total que el Instituto Nacional Electoral tiene identificado para poderle destinar a este ejercicio de participación. Y por lo tanto, bueno, y por otro lado también hay que decir que el INE ha visto la posibilidad de implementar algunos cambios en algunas medidas de la revocación del mandato, como puede ser, por ejemplo, el papel que va a utilizar en las boletas que se van a utilizar el día 10 de abril, ya no a comprar papel seguridad, sino tomaron más bien identificar medidas de seguridad que no sea propiamente el del papel, y de tal manera que ahí con ese ejemplo y con otros más podría reducirse un total de 524 millones de pesos del costo inicial que se tenía previsto, que eran de 3.830 millones de pesos. En suma, al final lo que el Instituto Nacional Electoral está requiriendo para poder organizar la revocación del mandato en toda la extensión que indica la ley, esto es la colocación de poco más de 160,000 casillas, es de 1.738 millones de pesos, que es lo que nos falta en este momento para poder tener el presupuesto completo y de esa manera poder realizar
la organización de este ejercicio de participación. Esta solicitud de recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya se hizo el día de ayer, en la idea de que se le está solicitando a esta Secretaría que dé una respuesta más tardar el día 31 de enero para poder tener certeza sobre la cantidad de recursos que va a disponer el INE, y una vez teniendo esa seguridad podamos determinar cuántas casillas se instalarán, cuántas personas capacitadoras electorales se van a contratar. Los capacitadores electorales son los que visitan directamente a la ciudadana, a los ciudadanos en sus domicilios para que se integren como funcionarios de las casillas, y ahí tenemos un costo, el pago a estas figuras es un costo significativo, de tal manera que pues nos falta eso, que la Secretaría de Hacienda se pronuncie formalmente sobre el dotar de esta cantidad de recursos, 2.738 millones de pesos, para que el INE entonces pueda ya avanzar todavía más con el ejercicio y las definiciones más importantes de la revocación. Muy bien, maestro, o sea, les faltan todavía 2.738 millones, ¿es correcto? No, la cifra que falta para completar es de 1.738 millones de pesos. 1.700. Y aquí está, pues esta propuesta que hiciera el gobierno federal el día de ayer para obtener un ahorro de 2.972 millones de pesos. ¿Por qué esta propuesta? ¿Quiere decir que digamos que esta solicitud que ustedes están haciendo a la Secretaría de Hacienda no tendría eco, o qué pasaría? ¿O por qué el gobierno federal está haciendo esta propuesta? Bueno, lo que nos hemos enterado a través de los medios de comunicación es que esta propuesta que tiene o que ayer se expuso durante la mañana, identifica algunos rubros que desde el INE no advertimos que tenga congruencia con el presupuesto que maneja actualmente. Esto es, se dice, por ejemplo, que hay una cantidad que se puede recortar al personal, que hay cantidades que se puede recortar a una cantidad de funcionarios de alto nivel, y maneja una cantidad de más de 1,000 funcionarios de alto nivel, cosa que no corresponde a los datos reales. Nosotros en el instituto es casi una décima parte de lo que se está señalando en ese ejercicio que ayer se presentó por la mañana. Solo por poner un ejemplo, hay otros rubros de gasto en los que en definitiva el INE no podría disponer, como por ejemplo es el caso de los recursos que se tienen en el fideicomiso para los módulos de atención ciudadana. Recordemos que esa es la fuente de financiamiento para todo lo que tiene que ver con la expedición de la credencial para votar con fotografía, y desde luego el INE no podría tocar ese recurso. Primero, porque no es legal, y segundo, porque el Tribunal Electoral así lo determinó en su sentencia. Esto es, lo que el tribunal dispuso fue que el INE hiciera adecuaciones presupuestales sin que se afectaran las funciones sustantivas de la institución, y la entrega de la credencial es una de ellas. Por lo tanto, el INE no podría hacer una disminución en ese rubro de gasto. Y así como estos dos ejemplos que pongo, hay algunos otros en donde en definitiva pues no es posible atender con seriedad lo que se ha planteado el día de ayer desde la mañana, y por lo tanto no podríamos tomar, el instituto no podría tomar tal cual esas recomendaciones, a decir de lo que se mencionó ayer sobre los recortes a los gastos, toda vez la inconsistencia de mucha de la información que ahí se plantea.
Pues esta es, qué bueno que nos aclara esta información, pero también está la duda, o sea, hay una negativa, digamos que pudiera darse una negativa por parte de la Secretaría de Hacienda para completar estos 1.738 millones que le faltan al INE para la revocación del mandato. Bueno, esa es una posibilidad. Desde luego la Secretaría, si es que lo hace, tendría que hacerlo en los términos que ya dispuso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto es, la respuesta que le dé al INE necesariamente tendrá que ser fundada y motivada, a partir de lo cual, pues el Instituto, una vez conociendo si es que tendríamos los recursos que se están solicitando o una cantidad menor, a partir de eso el INE va a hacer los ajustes a la logística de la revocación del mandato y podrá entonces determinar que se instale la totalidad de las casillas que en este momento se tienen proyectadas o una cantidad distinta, desde luego menor, en virtud de que la cantidad sea menor a la que se está solicitando. Como siempre, muchísimas gracias, maestro, por recibirnos, por tomarnos la llamada. Y pues, ¿algún otro tema que quisiera usted aclarar sobre esta situación? Pues solo que el INE está preparado para organizar la revocación del mandato en cuanto se termine la revisión, que eso, estamos a días prácticamente de que se concluya, o por lo menos se determine si las firmas son las suficientes para poder emitir la convocatoria. El INE en días va a poder establecer o dar esa información, y si se confirma que efectivamente se va a realizar, el INE, como decía, está preparado para realizar el ejercicio con los recursos que en este momento dispone. Ojalá que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue estos 1.738 millones que se requieren, y de esa manera pues hacer un ejercicio con la seriedad y con la amplitud y la cobertura que es necesaria, sobre todo a partir de la importancia que tiene el ejercicio de revocación, toda vez que está implícita pues la permanencia del titular del Poder Ejecutivo. Pues muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde, y pues seguimos en comunicación, si usted nos lo permite, para pues con este tema que creo que va un poquito para largo. Por supuesto, al contrario, Berenice, muchas gracias a usted y un saludo al auditorio. Estamos pendientes con la información que se vaya generando en los siguientes días. Muy bien, le agradezco, bonita tarde. Buena tarde. Bueno, pues ahí está esta información para que usted tenga pues este panorama un poco más claro, qué es lo que está sucediendo en el Instituto Nacional Electoral con respecto a esta consulta de revocación del mandato. Y bueno, pues para que usted defina qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más información, pues también esto del INE, que es improcedente suspender spot relacionado con la inflación en México. Esto pues ya lo determinó el Instituto Nacional Electoral. Bueno, pues les comentaba esta información de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió una medida cautelar solicitada por el partido de Morena contra el Partido de Acción Nacional, esto por la difusión de un spot, de una propaganda que, a decir del partido de Morena, es calumniosa
fue difundida en radio, televisión, redes sociales, este spot titulado "Es hora de corregir el rumbo contra Super". Esta ya el INE determinó en una sesión virtual en la comisión, pues declaró improcedente esta medida cautelar por el spot pautado para difusión del 14 al 27 de enero del 2022. Así como este audio alojado en diversas redes sociales del PAN, porque del análisis preliminar y bajo apariencia del buen derecho, consideraron los consejeros que no advierte la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en algún proceso electoral. Es decir, bueno, pues en estos momentos no nos encontramos en un proceso electoral y pues de esta manera esta comisión determinó de manera preliminar pues que no se actualizan los elementos objetivo y subjetivo de la calumnia, no se acreditan en virtud de que las expresiones y las imágenes que integran el material denunciado constituyen la perspectiva crítica u opinión del PAN como emisor del mensaje en torno a estos temas públicos, ya que la inflación en México, el incremento de la canasta básica forman parte de un debate público. Y también pues mencionaron que no existen expresiones o fragmentos audiovisuales en donde se aprecie de manera individual o en conjunto la imputación directa y sin ambigüedades de hechos o delitos falsos. Pues así está, esto por unanimidad de votos, la consejera Claudia Zavala y el consejero Ciro Murayama, así como la consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, pues determinaron que es improcedente suspender este spot. Y en otros temas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite medidas cautelares para el Centro Penitenciario Femenil en Oaxaca. Lo solicitó con carácter de urgente para el director general de Reinserción Social del Estado de Oaxaca, José Javier Mendoza Valderas, pues le solicita que se implementen las medidas precautorias y cautelares necesarias a fin de preservar el derecho humano a la dignidad humana e integridad física de la población penitenciaria de este centro femenil Tanibet, ubicado en Oaxaca, en cumplimiento de un mandato constitucional. Además, estas medidas incluyen que no se tomen represalias en contra de quienes declararon esta situación que se vive en este penal. Se trata de que en octubre del 2021 se realizó una visita de supervisión de diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2021 y personal de la tercera visitaduría general constituyó que el centro penitenciario en medición pues mostró que las mujeres permanecen privadas de la libertad en este lugar, son obligadas a efectuar trabajo no remunerado e incluso deben llevarlo a cabo madres con hijos o hijas que viven con ellas. Así, bueno, pues estos menores que no tienen edad para realizar este tipo de trabajos y además la condición de salud no es óptima para realizarlos. En esta situación, bueno, pues esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos acordó ejercer esta facultad de atracción de este caso, por lo tanto, pues ya dictó estas medidas cautelares para el director general de este Centro de Reinserción Social en el estado de Oaxaca, José Javier Mendoza Valderas. Pues creo que muchos
penales se encuentran en una situación como esta, no específicamente de estos temas, pero sí hay muchas cosas que observar en estos centros de reclusión. Valdría la pena pues que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues informara qué está sucediendo en cada uno de estos lugares. Y pues en otros temas, recorta la Secretaría de Salud de 14 a 7 días la recomendación de aislamiento por COVID. Pues esta Secretaría pues considera que el paciente recuperado es aquel que supere los 14 días de inicio de la enfermedad. Y por lo tanto, bueno, pasó de recomendar 14 a 7 días de aislamiento a personas con síntomas de COVID, aunque no tengan una prueba confirmatoria. Es decir, bueno, pues si usted presenta una gripe, aunque no tenga una prueba, está propenso a que le den 7 días de aislamiento, por si es o por si no es. Y bueno, esta actualización incluye un lineamiento de vigilancia epidemiológica y de laboratorio de esta enfermedad respiratoria viral. Y bueno, pues este documento reúne datos sobre la enfermedad desde su origen, y pues la medida que cambia corresponde a casos sospechosos que no requieran hospitalización, es decir, aquellos que pueden curarse desde casa, los cuales deberán manejar aislamiento domiciliario de 7 días con 48 horas sin síntomas y dar seguimiento a través de monitoreo diario durante 7 días. Pues así las cosas. Por lo tanto, pues ya la Secretaría de Salud dice que el paciente recuperado puede estar listo en 7 días a partir del inicio de los síntomas. Pues esto con respecto al tema del COVID-19. Y pues resulta que una rara afección a la columna vertebral podría ser un efecto secundario de la vacuna COVID de AstraZeneca. Esto, tras revisar algunos datos, resulta que se concluye en que hay una relación causal entre estas dos vacunas. La mielitis transversal pues podría desprenderse como una afección secundaria por la aplicación de esta vacuna de AstraZeneca. Esto lo determinó el Comité de Seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos, por sus siglas en inglés, EMA. Y bueno, pues reiteró su recomendación de incluir una advertencia similar para la vacuna de una sola dosis Johnson & Johnson. La mielitis transversal se caracteriza por una inflamación en uno o ambos lados de la médula espinal y puede causar debilidad en los brazos o piernas, síntomas sensoriales o problemas con funciones de la vejiga o intestino. Este comité de seguridad de la Agencia Europea de Medicamento pues concluyó que esta relación causal entre estas vacunas y la mielitis transversal es al menos una posibilidad razonable. Sin embargo, añadió que el perfil beneficio-riesgo de ambas vacunas no ha cambiado. Es decir, bueno, pues el beneficio es de aplicarse esta vacuna, pues es no tener COVID. Sin embargo, pues existe este pequeño riesgo de este padecimiento de la mielitis. Pues esta es la información
del día de hoy. Ya se nos acabó el programa. Vamos a dar esta última nota que inmoviliza a la Profeco. 380,000 piezas de productos Kellogg's por incumplir con el etiquetado. Y bueno, pues resulta que estos productos de Kellogg's presentan irregularidades en su empaque, como omitir sellos de excesos de calorías o azúcares añadidos, y además no presentan leyendas o imágenes interactivas en productos con sellos de advertencia. Y pues se inmovilizan 380,000 piezas de estos productos. Son las que inmoviliza la Procuraduría Federal del Consumidor. Y bueno, pues con esta nota nos despedimos del programa de hoy. Síganos a través de nuestras redes sociales, de la página web, todos los días de 2:30 a 3:30. Compre todos los días su periódico 1+1 muy temprano. Y le enviamos un cordial saludo a nuestro presidente editor, el doctor Naín Livien Cawi, y a nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego, que hacen posible que estemos todos los días aquí con ustedes. Gracias a la producción, al Chino, a Israel, y pues nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen provecho.